Hello to everyone. I'm going to tell you a little bit about reported speech. My intention with this kind of video is to make sure that you understand such an important grammatical point. And to do so, I think it could be better if I explain that in Spanish. Porque el reported speech, que se ha traducido como estilo indirecto, es un punto súper importante de cara al curso que viene. Y dadas las circunstancias, pues me veo obligada a buscar un plan B y se me había ocurrido esto a ver qué tal funciona. No me enrollo mucho. A ver, el estilo indirecto, en pocas palabras, es contar lo que alguien ya te ha contado. Es como un poco como ser chismoso. Entonces tenéis que tener en cuenta que todo en la frase tiene que cambiar. Distinguimos entre estilo directo y estilo indirecto. Como podéis ver en la columnita, el directo va con comillas y es exactamente lo que la persona dijo. Son las palabras textuales que la persona en cuestión mencionó. Mientras que el reported speech, el estilo indirecto que tenéis justo a la derecha de la tabla, es contar a alguien lo que ya te han contado. Y ya, por supuesto, las comillas se desaparecen. Esta tabla es súper, mega, ultra importante y en realidad tendríamos que saberla prácticamente de memoria. Pero os digo que si sois habilidosos en tiempos verbales, no tenéis por qué aprenderla de memoria en sí. Como veis, todos los tiempos verbales en cuestión lo que hacen es dar un saltito atrás, porque lo que ya me contaron es parte del pasado. Entonces vemos que el presente simple, lo he dicho en Spanglish, she makes an effort, he said that she made an effort. Ella hace un esfuerzo, él dijo que ella hacía un esfuerzo. Y así con todo, el presente continuo pasa a pasado continuo, el pasado simple, como veis, pasa a pasado perfecto, el pasado continuo a pasado perfecto continuo, el presente perfecto a pasado perfecto, presente perfecto continuo a pasado perfecto continuo, y el pasado perfecto, como ya bien sabemos, como no hay más pasado para atrás, no hay nada más detrás, pues se queda igual y no cambia. She had made an effort, he said that she had made an effort. Y lo mismo pasa con el pasado perfecto continuo. El futuro sí que el will cambia a would, ya sea simple o continuo. Aquí nos han puesto un futuro continuo, pero podría ser el futuro simple perfectamente también. Los modales, como podéis ver aquí en Change of Modals, a la izquierda, también cambian, obviamente, porque ya sabéis que tienen tiempo. Cambian esos de ahí. Los demás no cambian, es decir, no cambia ni should, ni ought to. El might, los que están a la derecha, tampoco cambian ya. O sea, si en una frase apareciese could, or might, or had to, pues se quedaría así. Y una cosa súper importante, obviamente, las expresiones de tiempo que tenemos aquí, change of the words and expressions, todas son de tiempo, todas me indican un tiempo. Y claro, como alguien me contó algo en un momento determinado, cuando yo se lo cuento a otra persona no tiene por qué coincidir. Es decir, ese ahora, now, no será ahora y se convertirá en un then, en un entonces. Today, that day, etcétera, etcétera. Todas cambian al pasado, a atrás, a un paso atrás, ¿vale? En el momento que le pilléis el truquillo, no creo ni siquiera que haga falta memorizar, que lo aprenderéis por lógica. Como veis, todas las de yesterday, last week, a month ago, tomorrow and next week, tienen varias opciones. Vosotros podéis decidir cuál usáis, ¿vale? Pero tenéis que estar familiarizados con las dos, porque en exámenes, y estoy pensando en selectividad, que no os toca afortunadamente, pero os tocará, pudieran salir cualquiera de las dos. Entonces tenéis que entender que a veces los ejercicios tenéis que pasar de estilo directo a indirecto, pero también al revés, de indirecto a directo. Por lo tanto, os podrían poner cualquiera de las dos y las dos expresiones las tenéis que saber, tanto the following day como the day after o the next day. Perdón, si me paso al tipo de frase,
tenemos las reported statements porque obviamente, claro, los cambios en estilo indirecto son diferentes dependiendo del tipo de frase. Entonces, en estilo indirecto vamos a estudiar los reported statements, que son las enunciativas. Recordad que una oración enunciativa puede ser tanto una afirmación como una negación. Las reported questions son las preguntas en las que distinguimos entre las preguntas sí o no y las preguntas que llevan pronombre interrogativo, el WH. Y por penúltimo, las órdenes y las peticiones, reported orders and requests, y las sugerencias, ¿vale? Dependiendo del tipo de frase que sea, se producen unos cambios u otros. Entonces, en las reported statements, que son las enunciativas, pues simplemente nos ponen que tenemos que introducir la frase con say o tell. Nos ponen en el tercer párrafo: the most common verbs to introduce reported speech are say and tell. Los dos ya sabéis qué significan decir, podéis usar el que queráis, pero tenéis que tener en cuenta que tell siempre va seguido por un pronombre indirecto, un objeto indirecto, quiero decir, si la preposición to, como tell me, tell you, tell him, tell us. Y say sí que lleva el to. Say to me, say to us, say to you, ¿vale? Significan lo mismo, sí, más o menos. Y también nos dicen que podemos usar la conjunción that, porque claro, cuando decimos we beat our opponent, they said, alguien nos cuenta, hemos derrotado a nuestro oponente, le hemos dado un palizón, nos dijeron. Luego cuando yo lo cuento, podemos decir, tal cual en español, nos dijeron que ellos habían derrotado a sus oponentes. Como veis, tenéis que cambiar vamos a ver, lo diré, el tiempo verbal. El beat está en pasado, pues lo paso a pasado perfecto, que es el pasito atrás. Y una cosa importante que os hacéis un cacao tremendo siempre es ese we ha cambiado a they, como os podéis fijar. Porque obviamente lo cuentan unas personas en estilo directo, pero al contárselo yo a otra persona, esa persona ya cambia. Es un poco embrollo, pero si lo pensáis en voz alta, tiene sentido. Normalmente siempre os recomiendo que cuando estéis pasando frases de estilo directo a indirecto, las traduzcáis mentalmente en voz alta en vuestras cabecillas y penséis que los pronombres tienen que cambiar. Obviamente, las personas cambian. Que eso no lo ponen en la tabla de arriba, pero tienen que cambiar dependiendo del contexto. ¿Qué más cosas interesantes nos hablan de las statements? Las statements normalmente son las más fáciles para los alumnos. No suponen un problema porque simplemente traduciendo salen directamente, no nos suponen ningún problema, ¿vale? Me paso a las reported questions, que como he dicho hay dos tipos, eso ya lo sabéis, por supuestísimo, que están las yes-no questions, que son las que no llevan pronombre interrogativo y a las que se responde sí o no, por eso se llaman yes-no questions. Y ahora luego más abajo vamos a ver las que llevan pronombre interrogativo. Hay que distinguir entre una y otra. Y en español también lo hacemos, por lo general esto también nos sale bien a los españoles. Solo tenemos un fallillo que ahora comentaré. Nos dicen que ahora aquí, to change them to reported speech, we use the past tense of the verb ask. Y ahora, como os fijáis, han cambiado de verbo. En las statements, en las enunciativas, teníamos el say y el tell y ahora tenemos ask. Eso es muy fácil de entender. En una enunciativa se dice o se cuenta algo, pero en una pregunta se pregunta. Por lo tanto, voy a necesitar verbos diferentes para cada tipo diferente de frase. Y eso es muy importante, porque en los exámenes, en los ejercicios, por lo general, siempre nos ponen trampas, los pillines. Y a lo mejor en una pregunta, aquí, por ejemplo, esta gente ha sido buena gente. Y en el ejemplo nos dicen, will you go to the tennis tournament? Jack asked. Y nos han puesto el ask. Por lo tanto, no nos tenemos que molestar en cambiar el verbo. Pero muchas veces son malas personas y nos ponen Jack said. Dijo Jack, ¿vale? Y vosotros tendríais que ser súper mega ultra inteligentes y cambiar el say, que os habrían puesto de trampa, y luego lo tendríais que cambiar a ask,
porque cada tipo de frase tiene que tener su tipo correspondiente de verbo, que indique el tipo de frase que es. Entonces, las preguntas tenemos que tener verbos que introduzcan el estilo indirecto de pregunta. Hay más aparte de ask y luego lo vamos a ver, ¿vale? Y aparte del ask, pues tenemos que usar el if o el whether. Los dos significan exactamente lo mismo. Los alumnos, por lo general, preferí el if porque es más fácil y el whether con tanta H nos volvemos un poquito locos. Pero lo mismo que había dicho antes, tenemos que estar familiarizados con los dos términos porque en cualquier momento me aparece el whether y me puedo quedar a cuadro. Tenéis que saber que whether significa if. Atención, porque este whether no se podría usar en las condicionales. Lo digo por si alguien dice, pues mira, pues yo a partir de ahora en las condicionales voy a usar el whether. No se puede. El whether está reservado nada más que para el estilo indirecto, ¿vale? No lo vayáis a papelar y ponerlo en otro sitio. Y el fallo gordote que tenemos, porque el if no sale de forma natural, porque en español también lo hacemos, pero el fallo que tenemos gordo en las reported questions es que en la pregunta hay orden de pregunta, obviamente. Will you go? Ahí hay una inversión, como podéis ver, está el auxiliar, sujeto, verbo. Pero ¿qué pasa? Que es que cuando yo lo paso a estilo indirecto, el orden de palabra tiene que cambiar, porque yo ya no estoy haciendo una pregunta, ahora estoy haciendo una pregunta indirecta, que no es lo mismo. Y se convierte en afirmativa. El orden de palabra tiene que ser de afirmativa. Por lo tanto, el sujeto tiene que ir antes del verbo, también del auxiliar, ¿vale? Por eso han puesto debajo Jack asked if, o whether, el que queráis, I would go to the tennis tournament. ¿Entendéis? Porque ahora ya no es una pregunta, como podéis ver, no hay signo de interrogación al final del estilo indirecto. Lo he convertido en una pregunta indirecta, por lo tanto tiene formato de afirmativa. Cuidado con eso, que ahí siempre caéis. En las WH, las WH que están aquí debajo, pues funcionan exactamente igual. Lo único que tengo mi pronombre interrogativo, que como nos han puesto ahí en negrita, son what, who, where, when y compañía, y hay que incluirlo. Ya no ponemos el if o el whether, pero sí que tenemos que poner el what, el who, el where o el que nos hayan puesto, más el orden de afirmativa. Repito, aquí vuelve a pasar lo de la afirmativa. Por lo tanto, el ejemplo, when did you turn off the television? She asked. She asked when I had turned off the television. Con cambio en pronombres, cambios en tiempos verbales, que siempre hay que cambiarlo, y cambio en orden de palabra. Espero que lo entendáis. Si no, pues yo lo explico todas las veces que haga falta. Pasamos a las órdenes o las requests, que son como peticiones. En realidad son prácticamente como órdenes, como imperativas. Primero tenéis que saber identificar bien una orden. Las órdenes ya sabéis que se forman con un imperativo, y el imperativo en inglés son los verbos que no tienen sujeto delante. La de tipo study, eat, sit down, come here, please. Todos esos son imperativos y por lo tanto órdenes. También pueden ser peticiones, porque si le ponemos un please, pues ya queda un poquito más fino y ya es una petición y no una orden. Pero ya digo que los podéis identificar prácticamente iguales. Nos han puesto aquí algunos ejemplos, pero primero, antes que todo, nos dicen que obviamente como cambiamos de tipo de frase, también tenemos que cambiar el verbo que introduce el estilo indirecto. Ya tenemos que tener verbos que indiquen mandato, como son típicamente order y, atención, tell. Tell, por lo general, vosotros siempre lo tenéis asociado a decir, contar, pero también puede tener el matiz de mandato, de mandarnos, de orden. Por lo tanto, no es extraño ver el tell aquí, en las órdenes, ¿vale? Tenéis que familiarizaros con el tell como sinónimo de order. Y nos dicen que siempre tell must always be followed by an indirect object. El tell siempre tiene que ir seguido de su complemento indirecto, como ya habíamos visto antes. Y que lo mismo se le aplica a ask en sentido de pedir, no de preguntar, o beg significando rogar, para peticiones, and warn for warnings, y avisar para los avisos, ¿vale? Y dicen que normalmente nos ponen en el estilo directo, siempre nos ponen el please,
pero que cuando lo pasamos a estilo indirecto, ese please ya se desaparece, ya no hay que ponerlo porque ese sentido está recogido en el verbo que vamos a poner, ¿vale? Un ejemplo, please stay wide awake, he said. He told me to stay wide awake. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, nos han cambiado el say, como veis, a told, porque es que say no tiene la fuerza de orden, por lo tanto lo tenemos que cambiar. Nosotros tenemos que ser inteligentes y fijarnos en que say no es un verbo de orden. Lo han cambiado por told me y ahora hemos quitado el please, como hemos dicho, y introducimos, el imperativo con un to, con un infinitivo, ¿vale? Ese stay no se puede quedar solito, le tenemos que poner el to delante y ese es el rasgo principal de las órdenes y las peticiones en el estilo indirecto, que tienen que llevar to delante, el verbo tiene que ponerle, le tenéis que poner to. ¿Qué pasa si fuera negativa? Que aquí no lo han puesto. Ah, sí lo han puesto, somos listos. Abajo del todo nos han puesto, cuando es negativa, pues se pone el not detrás del to. Don't let me down, the coach said. The coach told us not to let him down. Not to es la negativa del infinitivo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que también podemos tener las llamadas requests, las peticiones, de una forma un poquito más elegante que sería con el could. Estas a veces vosotros las confundís con una pregunta. Tengo que decir que podéis, si queréis, en alguna ocasión transformarlas, pasarlas a estilo indirecto como si fuese una pregunta. Pero no sería lo suyo, tendríais que identificar que aquí están pidiendo algo, en este caso que les ayuden, ¿no? Could you please help your teammate up? He asked. Pues es una petición, le está pidiendo que le ayude, ¿no? Pues tendría el mismo formato que el de la orden. Anteponer al verbo to y hacer los cambios pertinentes. Si hubiese pronombres, expresiones de tiempo, etcétera, ¿vale? Creo que son las más fáciles de todas. Y por último me paso a las suggestions. Las sugerencias, primero creo que deberíais de entender o identificar, mejor dicho, una sugerencia. Hay por lo menos 4 formas o 4 estructuras para expresar una sugerencia en inglés. Y aquí no nos lo han puesto. Entonces yo lo que haré es que las pondré en la Moodle, el formato de las sugerencias lo voy a poner en un formato Word, porque aquí ahora sí que podría escribir tipo pizarra, pero ya sabéis que no soy muy habilidosa escribiendo y me sale letras de parvulito. Voy a mantener mi reputación alta y voy a hacerlo en un documento de Word. Así que luego miráis en la Moodle que tendréis las estructuras de sugerencia, que son let's, why don't we o why not, o con verbos modales como should, que ya los conocemos, o el ought to. Es decir, primero tenéis que identificar que sea una sugerencia. Una vez que hemos visto que es una sugerencia, pues al introducir el estilo indirecto vamos a usar verbos de sugerencia, que obviamente el rey de los reyes es suggest. Pero también podríamos usar recommend como sugerencia, ¿vale? También nos dicen aquí, we can also use the verb advise to give some advice. Podríamos usar advice por si fuese un consejo. Invite, to invite someone to do something. Y que siempre llevan complemento indirecto, es decir, el me, tú, a mí, a ti, a él. Y el infinitivo sin to. Nos ponen algunos ejemplos, perdón. You should stop eating junk food, he said. ¿Veis? Nos han puesto una trampa porque a veces que son malillos. Nosotros tendríamos que identificar que should es un consejo, es una sugerencia, por lo tanto say no tiene ese poder de sugerir y lo cambiaríamos al verbo pertinente. En este caso han elegido poner advised. He advised me to stop eating junk food. Como veis, pasa igual que en las órdenes, en las imperativas. Con el advised ponemos el complemento indirecto y luego el infinitivo con to stop. Y nos han dicho, recordad que lo mismo pasa, perdón, es que me estaban llamando y me desconcentra. Lo mismo pasa con el invite, ¿vale? Que tienen la misma estructura, advise and invite. Y
¿Qué más cosas? Nos dicen que suggested and recommend tenéis que tener cuidado porque sí que se pueden usar, y vamos, y ya digo que son los reyes de la sugerencia, pero que tienen una estructura un poquito diferente. Tienen dos estructuras y esos son los dos puntitos azules que nos han puesto. Usando bien suggest seguido por that, su sujeto, y el verbo en la forma base, que eso es el infinitivo sin to. Por ejemplo, you should have a security guard, he said. He recommended that we have a security guard. Estos son los llamados subjuntivos. Ya sabéis que en español no tenemos o sea, en inglés, perdón, en español sí. En inglés no tenemos subjuntivos. Y en inglés pues tenemos que andar usando unas estructuras u otras para poder expresarlo. En este caso se usa un infinitivo sin to, ¿eh? That we have. No es un presente, es un infinitivo sin to, ¿eh? Y la otra opción, lo mismo pasaría con suggest, ¿eh? Aquí el ejemplo es con recommend, pero podría servir igual con suggest. He suggested that we have a security guard. Y también podríamos hacerlo con un gerundio, que creo que es mucho más fácil para vosotros, pero de nuevo repito que tenéis que estar familiarizados con las dos estructuras porque podría aparecer cualquiera en cualquier momento y os quedaréis a cuadro. We should hire this football player, the chairman said. The chairman suggested hiring that football player. Es decir, quitaríamos la estructura que introduce la sugerencia, tanto el let's como el why don't we como el should, se elimina y directamente se pondría el verbo en gerundio y sin poner ningún sujeto ni nada. Esta es mucho más fácil para todo el mundo, pero ya digo que tenemos que estar familiarizados con la del that we más el infinitivo sin to, porque podría aparecer. Y por último, ya para terminar, nos ponen aquí los de reporting verbs. Yo ya os he adelantado que dependiendo del tipo de frase vamos a usar un verbo u otro para introducir la frase de estilo indirecto. No en todas las frases podemos decir, él dijo que, pues que porque hay preguntas y podemos decir, me preguntó, pero también puedo decir, me ordenó, me sugirió o algo así. Hay 1,5 millones de verbos y aquí nos han hecho una selección bastante buena tanto para statements, ¿veis los puntitos? Statements, questions, orders, requests and suggestions. Tenéis que estar familiarizados con todo. Please. Pues porque podría salir cualquiera. En este nivel de académico podría salir cualquiera de estos verbos. Por supuesto, los que yo he mencionado arriba son los más comunes y son los que suelen salir. Pero que tenéis que tener en cuenta que hay muchos sinónimos para preguntar, hay sinónimos para sugerir y tendríamos que estar más o menos familiarizados. Si los veis, en realidad no son difíciles y creo que los conocéis todos. Pero ya digo, solo quiero que estéis familiarizados. Nos ponen aquí muchísimos ejemplos que podéis leer tranquilamente porque esto lo tenéis en el... Ah, no lo podéis leer tranquilamente. Bueno, sí lo podéis leer tranquilamente, claro. Y ya está. Si tenéis alguna pregunta, por supuestísimo, pues me lo hacéis saber y yo explico lo que tenga que explicar, porque el estilo indirecto es algo súper mega ultra importante. So that's all folks, como dirían el Bugs Bunny. And I wait for your comments. Kisses.